bienvenidos al canal Diálogos de Ciencia. El día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Calderón de el CINVESTAB. Él trabaja en el Departamento de Bioquímica y bueno, el día de hoy vamos a ver la importancia que tienen los materiales visuales en el campo que él maneja. Y bueno, Víctor, una de las cosas que nos interesa conocer es en todas las investigaciones que realizas, ya sea previo a la investigación, durante la investigación y después de la investigación, nosotros nos imaginamos que los materiales visuales juegan un papel muy importante para realizar las investigaciones. ¿Nos podrías decir del campo de la bioquímica y la investigación que tú realizas, cuáles son los tipos de materiales visuales que generalmente se utilizan? ¿Para qué los utilizas o por qué los utilizan ustedes? Sí, muchas gracias. Bueno, en la bioquímica decimos alguna frase de estas trilladas que existen, pero es cierta, que hacemos visible lo invisible. Entonces ya desde ahí estamos haciendo visible. ¿Qué hacemos? Pues hacemos que una molécula que se mueve, hacemos que se haga visible, porque no se podría ver. Hacemos que moléculas pequeñísimas, nanomoléculas que no podrían verse jamás, pues las podemos hacer visibles. Nosotros hacemos que todo eso que es terriblemente invisible se haga visible. Y lo hacemos verdaderamente visible, ya que muchas de las técnicas bioquímicas precisamente convierten todos esos elementos en luz. Y esa luz, pues la podemos ahora ver, ¿no? En el espectro del arco iris podemos ver cómo algunas de si hacemos que se manifieste una actividad enzimática que decía yo, a que ahora podamos ver cómo va cambiando el color azul, por ejemplo, o apareciendo un color amarillo, en fin. Y todo eso lo capturamos, lo podemos tener pues, a través de diferentes equipos que se encargan de leer esa luz, ¿no? Sigue siendo muy visual, dado que ahora transformamos esa luz que logramos sacar de lo invisible y ahora lo llevamos a gráficas, a figuras, a eventos que nos van a permitir pues poderle transmitir al resto de la gente, nosotros mismos, cuál fue la intensidad de esa luz y cómo se compara un experimento con otro, una persona con otro, la cantidad de la hemoglobina que tiene una persona con la otra, la cantidad de energía de ATP que tenía un cerebro contra otro, en fin. Esto nos lo va a hacer entonces ahora también un elemento visual que va a decir cómo transformamos esa luz que vimos ahora en un aspecto cuantitativo que nos permita comparar, que nos permita entender la magnitud que tenemos. Y después tenemos otro factor que nos va a hacer permitir que tengamos ahora la interpretación de esos elementos y lo hacemos a través de los esquemas, de la forma de cómo pensamos que sucedió ese fenómeno de la actividad enzimática, de la actividad cerebral, de la formación de energía o de la simple cantidad de hemoglobina en la sangre, ¿no? Y entonces ahora hacemos un esquema, una conformación. Y todo eso, bueno, así culmina, pero también inicia con esquemas en los protocolos, donde los alumnos, nuestros auxiliares de investigación, todo, pues generan unos protocolos esquematizados donde dicen, bueno, aquí va este primer matraz y luego medimos tantos mililitros y luego metemos a tal equipo y todo eso tiene que ser visual, que nos permita de un solo momento poder revisar y entender cuál fue el proceso o cuál va a ser el proceso que va a llevar ese protocolo. Y lo culminamos pues con un esquema que nos dice qué es lo que interpretamos, cómo interpretamos esa realidad oculta que logramos hacer visible. Perfecto. Entonces, tú nos has comentado que pueden usar desde fotografías, ¿no? Con esta parte que decías, bueno, fotografías o ilustraciones que nos muestran cómo ven desde su perspectiva un cerebro. También hablabas de la parte de gráficas cuando ustedes tienen datos que pueden tener tablas y pues hacen representaciones, ¿no? De gráficas, ¿no? Y ver cómo se está comportando, cómo pueden hacer comparaciones entre una u otra sustancia o entre una variable comparada con otra variable. Aquí me parece muy importante todo este proceso, ¿no? Muchas veces cuando empezamos a ver los artículos de investigación, pues vemos que tienen todo un formato y empiezas a ver gráficas y como tú dices, fotografías de que si la mancha y no la mancha.
¿Qué es lo que necesitas hacer antes de hacer tu investigación? Y sobre todo, qué hacer con ese tipo de materiales que tú estás viendo, ¿no? Sí, una parte muy importante de la formación en investigación, y yo diría que de la formación en general, es precisamente el aprender y el entrenarse de manera muy importante en el análisis de las figuras y de las tablas, de los esquemas, de todo esto, ¿no? Yo siempre les insisto a los alumnos de licenciatura que los libros bien hechos están llenos de esquemas, de figuras, y los autores se han destrozado el cerebro para poder presentarnos algo de manera terriblemente didáctica, ¿no? Y los alumnos no hacen y subrayan en amarillo y todas las letras y andan perdidos en las letras, cuando si analizaran el esquema, darían pasos gigantes en lugar de dar pasitos subrayando y queriendo memorizar, y luego termina toda una hoja subrayada toda, ¿no? Y en cambio, la figura no la analizaron, no la revisaron con la curiosidad correcta y necesaria para poder entenderlo, algo que alguien ya se preocupó por condensar ahí todos los elementos que están escritos, ¿no? Igual, nosotros tenemos un entrenamiento y le damos un entrenamiento a los estudiantes de posgrado crítico en esa parte de cómo una vez que extrajeron la realidad o que extrajeron los elementos de investigación de cualquier sistema, que los hicieron evidentes nuevamente, ahora cómo lo presento para que las demás personas lo puedan entender prácticamente al verlo, ¿no? Y que cuando lo vean digan, ah, mira, efectivamente los niños que están intoxicados con plomo, mira, están todo esto dañados, y que puedan uno comparar rápida, mira, casi a la mitad están los que no estaban dañados, en fin, esas cosas, ese entrenamiento es muy crítico para poder llegar a hacer pues, una buena investigación, a presentar una buena investigación. Y luego culminar pues con este esquema que nos diga pues qué le pasó al eritrocito, qué le pasó a la neurona de un niño intoxicado, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese juego de presentaciones, que como bien se menciona, decir cómo recibo esa información, pues de quien la mejor la recibo es el que me hizo la mejor esquematización de ella, ¿no? Tanto en gráficas, en figuras, como en los esquemas que me presenta y que ahora me parecen así impactantes, ¿no? Y que ahora yo tengo que hacer lo mismo. Una vez que genero la información, que puedo estandarizar el conocimiento, pues lo tengo que transmitir de esa misma manera. Y entonces veo unos esfuerzos maravillosos, hay otros no tan afortunados, pero ahí depende mucho y siempre estamos incidiendo en los alumnos en eso, ¿no? En que tienen que quebrarse la cabeza un poco para poder ver cómo representan sus resultados de la mejor manera y que aprendan, por supuesto, de todo, de cómo les presentaron a ellos esos resultados. Entonces, esa parte del entrenamiento es crítica. Claro, ahorita que estabas platicándonos acerca de la importancia, por ejemplo, de los libros de texto, ¿no? Que te dan como la parte teórica y muchas veces los alumnos se quedan en esta parte teórica y si vieran los esquemas, podrían ver lo que las palabras dicen, ¿no? Entonces, de alguna forma, en la imagen, ya sea una gráfica o una misma fotografía, te permite con esta información teórica visualizar esos datos de una forma diferente para poderlos interpretar, ¿no? Porque si estuviéramos viendo la gráfica desde un punto de vista de un estadista, ¿no? Pues él dice, hay un crecimiento, aquí podemos ver el promedio, no sé qué, pero tú ya viéndolos desde la perspectiva de un bioquímico, estás viendo más allá de un promedio, estás viendo que es una población que tiene rasgos de una infección y entonces pues que la mitad de la población es la que está y que poquita no, mucha sí, pero sin ese bagaje de saber la bioquímica, pues tú puedes decir, está muy alto no sé qué y está muy bajo no sé qué, ¿no? Claro, pero es importante, o sea, sí, yo por ejemplo regresamos a las poblaciones y no les explicamos pues qué pasó con el ATP o en la hemoglobina, pero ven una gráfica y le digo, miren, así es, arriba está mal, abajo está bien, vean cómo están sus niños, ¿no? Vean cómo están los niños
que no tienen intoxicación con plomo y lo entienden, porque es así, nuestro cerebro está hecho para entender, para interpretar esas imágenes, aunque en la medida justa no puedan entender claramente lo que es una proteína, hemoglobina que está dentro del eritrocito que se encarga de transportar. No importa, si uno les dice hacia arriba está mal, hacia abajo. Por eso todas las señalizaciones, ¿no? El rojo siempre lo asociamos con que algo anda mal, el verde como que algo está bien, en fin. Entonces, todo eso tiene ese impacto y, por supuesto, mucho de nuestro trabajo es pues traducir esos elementos para que la gente nos lo pueda entender, ¿no? De forma así más resumida, para darnos una idea en el trabajo de bioquímica, sobre todo en lo que tú estás haciendo en el laboratorio, ¿cuáles serían los materiales visuales a los que más recurren ustedes? Gráficas, tablas, no sé, o sea, que nos pudieras abrir como ese panorama de, en la bioquímica, ¿existe en realidad un tipo muy específico o es más general? No, no, no. Nosotros echamos mano todo el tiempo de gráficas y figuras, ¿no? Esos son los críticos. Las tablas también, pero las usamos cuando ya la cantidad de información no se puede establecer en una gráfica, en una figura. Y entonces la tabla siempre será un poco más compleja, ¿no? Pero siempre usamos eso. Y por eso les insistimos a los alumnos. Entre aprendemos a golpes, digamos, con todos los conocimientos ahí puestos y tenerlos que leer y memorizar, o generamos un mapa conceptual. Las figuras tienen esa virtud, que si las sabemos hacer y si las sabemos interpretar, pues nos dan de inmediato un mapa conceptual en el cerebro. De otra forma, pues nos tendremos que ir a leer lo que escribió la persona, o en una conferencia, pues tendremos que tratar de recordar todo lo que nos dijo una persona, en lugar de generar mapas conceptuales que nos digan, aquí pongo esto, aquí pongo lo otro. Y ahí vemos a los mejores estudiantes. Los mejores estudiantes son aquellos de los que leen, generan un mapa conceptual, visual, y después nada más lo leen y dicen, ya estudié. O un buen profesor que nos presenta todo un mapa conceptual. Con esto que estabas platicando, cuando tú tienes a tus grupos que estás formando como nuevos investigadores, ¿qué es lo que les sugieres o qué te gustaría que hicieran cuando se enfrentan con una gráfica? Sí, nosotros invertimos mucho tiempo al inicio, durante y al final en la interpretación y creación de gráficas. Entonces invertimos mucho tiempo con cómo pueden leer una gráfica, qué dice, cuáles son los tipos de gráficas, etcétera, etcétera. Entonces ahí le metemos mucho tiempo para que ellos aprendan a interpretarla, a utilizarla adecuadamente. Y después, conforme avance el tiempo y ellos obtienen sus resultados, pues ahora invertimos mucho tiempo en cómo presentan esa información de forma gráfica de la manera correcta, con los elementos correctos de los pies de figura, y finalmente la esquematización de sus resultados en un esquema, en una caricatura que permita dejarle ver a los demás que tienen ya un mapa conceptual de lo que hicieron. Cuando eso lo logra el estudiante, pues estará listo para titularse pues, de maestría o de doctorado. Perfecto. Pues así en resumidas cuentas, si nos pudieras decir la importancia que tienen en concreto estos materiales visuales en la investigación que ustedes realizan. Sí, la importancia de los materiales visuales para nosotros es la máxima, ¿no? Nosotros no podríamos avanzar sin entender las gráficas, el material visual que alguien generó, generar nuestros mapas conceptuales, bien visuales, y transmitir los mapas a través de mapas conceptuales, de gráficas y de figuras, aquello que nosotros logramos descubrir, entender de la naturaleza, investigar de la misma y que ahora le podemos ofrecer a alguien que vea nuestro trabajo en esa forma gráfica. Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo el que hayas participado ahora con nosotros para ver la importancia que tienen los materiales visuales en el campo de la bioquímica. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, un placer.